¿Cómo están, amigos? En esta oportunidad vamos a ver un tema muy importante para la construcción, como es el vaciado. ¿Cómo vaciar el concreto? Vaciar el concreto es un tema muy importante, ya que de ahí depende que vayamos a dar o a entregar una obra con una buena estructura de calidad. Para esto vamos a definir qué es el vaciado. El vaciado es una tarea que hacemos cuando vamos a colocar el concreto en su destino final. Pero antes de eso, primero vamos a realizar la mezcla, ya sea en obra, la realizamos, o también contratamos un camión de concreto premezclado. Hay varios factores que afectan el vaciado del concreto y que influyen pues en la resistencia en la construcción, en la estructura de la edificación. Uno de esos factores es el transporte del concreto. ¿Cómo lo vamos a transportar? ¿Con carretilla? ¿De qué manera? O con baldes. La temperatura que tengamos en el medio ambiente y de cómo vamos a manejar ese tipo de temperatura. El tiempo que necesitamos para transportar el concreto. Otra cosa muy importante, otro factor muy importante es el adecuado vaciado. El concreto es un material que siempre debe estar en agitación. Cuando lo estamos mezclando, cuando lo estamos transportando o lo estamos manteniendo en un sitio determinado mientras vaciamos, debe estar siempre en agitación, ya que es un producto que se deteriora muy fácilmente. Siempre debe estar en estado fresco. Tenemos un tiempo, unos 120 minutos, 90-120 minutos, posterior al mezclado para aplicarlo en la zona que corresponde. Cuando aplicamos aditivos, pues ya es diferente el tiempo de vaciado y depende pues del químico que utilicemos. Cuando estamos trabajando en clima cálido, tenemos más posibilidad de agrietamiento por contracción plástica. La manejabilidad del concreto va a ser mucho más exigente y por eso necesitamos una mayor cantidad de agua. Cuando vamos a vaciar el concreto en niveles más bajos de donde nos encontramos, de pronto en niveles más bajos del suelo, podemos utilizar un bombeo, o también lo podemos hacer por medio de canales. De pronto pueden ser canales que van a permitir que por medio de la gravedad baje el concreto y no se golpee de pronto el concreto con la formaleta, sino que baje hacia el fondo. Esa canaleta puede tener de 30 a 50 grados de inclinación. Esto lo utilizamos en muros pantalla, en cimentaciones profundas como pilotes. Cuando hacemos el vaciado a nivel del suelo, pues es mucho más sencillo porque podemos contratar un camión de concreto. Inclusive se puede también transportar el concreto en carretilla, o también lo podemos hacer en bandas horizontales, dependiendo del caso. Cuando se va a llevar el concreto a una parte superior, a una parte más alta,
arriba, unos pisos arriba, podemos utilizar torres grúas, podemos utilizar plumas, grúas, transportadores de concreto, podemos utilizar bombas y de esa manera podemos llegar al sitio de destino. Cuando hacemos el vaciado en una superficie plana o en una superficie horizontal, no debe tener elementos orgánicos antes de fundir. Debe estar completamente limpio, no deben haber partículas sueltas y si llegara a haber agrietamientos se deben corregir. El concreto se debe fundir o se debe iniciar el vaciado por las esquinas o por un extremo y debemos rápidamente ir vaciando el concreto de tal manera que no se nos forme una parte seca y la otra parte fresca, porque eso nos daría una dilatación o nos produciría segregación también. Entonces debemos de una vez fundirla, vaciarlo todo y nivelarlo, irlo nivelando rápidamente para que todo el concreto sea una misma unidad, para que todo el vaciado sea al mismo tiempo sin dar oportunidad de que de pronto se formen grietas o que hayan dilataciones entre el concreto. En toda obra siempre hay un responsable, puede ser un profesional, que se ocupa y que dirige todo lo relacionado con el concreto. Es una responsabilidad muy grande ya que está comprometiendo la resistencia de la estructura de la edificación. Y si no se logra los objetivos, pueden tener consecuencias grandes como de pronto desperdicio del concreto, que pues acarrea muchos costos en la obra. Además también puede haber segregación o pueden haber retrasos en el hormigonado. Es bien importante hacer énfasis y lo vuelvo a recalcar. Cuando estamos fundiendo una unidad, ya sea una losa, una columna, una zapata, debemos hacerla toda de una vez. No podemos parar, debemos hacerla hasta que terminemos. Porque pues si no lo hacemos, si no la fundimos toda, entonces nos quedaría una junta, nos quedaría una parte, una junta que nos va a fraccionar la unidad. Entonces eso nos va a hacer una parte independiente a la otra. Una parte donde está el cemento ya duro y la otra donde está el cemento fresco. Y eso nos va a fraccionar la unidad. Es bien importante que hagamos todo el vaciado completo de una misma unidad para que nos quede el total de la estructura y nos resista sin dilataciones. Por esta razón, cuando vamos a fundir debemos tener las cantidades exactas, haber calculado la cantidad exacta del concreto sin que nos vaya a sobrar y sin que nos falte. Solamente pueden haber juntas cuando se une una columna con una viga o de pronto una columna con una placa. En ese momento sí podemos tener dilataciones. De lo contrario, cuando vamos a fundir una columna sola, no deben haber dilataciones entre ellas mismas o en una viga. Debe ser una misma unidad cada uno. Cuando estamos vaciando el concreto y para evitar el segregado, es importante que tengamos en cuenta que tengamos una buena formaleta y una formaleta bien construida y asegurada. La formaleta puede ser de acero o puede ser de madera, pero que sea firme,
Y cuando vayamos a vaciar el concreto, también debemos tener en cuenta no deteriorar esa formaleta, tener en cuenta la cimbra y que el acero, las canastas no se vayan a mover. También debemos tener en cuenta que cuando vamos a hacer el vaciado no lo hagamos a 1,20 m o más de distancia, que lo hagamos a una distancia corta para que así el movimiento o la presión del concreto nos deteriore la formaleta. También debemos tener en cuenta que el transporte para llegar a donde se vaya a fundir, al destino final, debe ser lo más corto posible. Porque si vamos en balde o en carretilla, hay un camino, encontramos un camino que sea saltando o que sea un camino largo, ahí se va a presentar la segregación. Es importante tener en cuenta que antes de vaciar el concreto debemos tener la superficie humedecida. Entonces debemos tener la formaleta. Donde vaya a ser el destino final del concreto debe estar humedecido. Si está lloviendo fuerte, debemos no fundir, no vaciar el concreto. O si tenemos necesidad de vaciarlo, le vamos a colocar una cubierta que proteja la parte donde vamos a fundir. Hay que vaciar de a poquitos. Iniciamos y vamos fundiendo, pero seguido hasta que terminemos. No podemos dejar de fundir o fundir una parte y la otra más tardecito porque nos puede quedar una dilatación. No tenemos que hacer todo seguido. Durante el vaciado no debemos agregar agua a la mezcla. Es importante también tener en cuenta que si vamos a trabajar con el concreto, vamos a vaciarlo, debemos tener botas de hule de pronto, ropa impermeable y usar guantes, ya que el contacto del concreto con la piel produce unas quemaduras, produce irritaciones cuando tenemos el contacto prolongado con el concreto. Entonces eso nos produce irritaciones en los ojos y pues debemos ser muy previsivos y utilizar estos implementos para que no nos ocurran accidentes.